tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más. Si nos siguen en directo a Salud y Bienestar, y también si lo hacen en las diferentes reposiciones que les ofrece esta casa. Como siempre, vamos a tratar temas que seguro que son de su interés, y vamos a comenzar hablando sobre un importante Congreso Nacional de Virología que tuvo lugar hace muy poquito aquí en Málaga, para tratar un poco sobre esos temas que se han tratado, las conclusiones que se han sacado además en esta época, después de esta terrible pandemia del COVID. Tenemos al otro lado al doctor Jesús Navas, virólogo, investigador, también en La Mayora, y presidente del comité organizador de este 16º Congreso Nacional de Virología. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, nos gustaría que nos contaras un poco. El Congreso ha sido todo un éxito, un Congreso muy importante, como decíamos, y sin duda ha reunido a muchísimos expertos, ¿no?, tanto de nuestro país como de fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pues sí, la verdad yo creo que ha sido un éxito ya poder reunirnos, ¿no? Solo reunirnos, porque es un congreso que la Sociedad Española de Virología organiza cada 2 años. El último fue en Barcelona en el 2019 y han pasado ya 3 años, ¿no? No hemos podido reunirnos por motivos obvios, ¿no? Entonces ha sido un otoño caliente, en el sentido de que ha habido muchísimas reuniones científicas, y a pesar de eso, pues bueno, hemos convencido a casi 300 virólogos, 290 aproximadamente virólogos españoles y extranjeros, de que nuestro congreso era interesante y que Málaga era una ciudad para visitar y tener esta reunión científica. Lo que está claro es que el COVID ha cambiado nuestras vidas, hay un antes y un después. La virología, pues lógicamente, después de esto que ha pasado, se ha puesto en primera plana, pero una de las principales conclusiones que queremos también hacer incidir en ella es que se pueden esperar nuevas pandemias como la que hemos sufrido, ¿no? Sí, así es. Este congreso ha sido muy especial, como es natural. Ha habido muchísimas comunicaciones orales de estudiantes, de doctorado, póster, charlas invitadas, y el lema de nuestro congreso era 2022, el año del fin de la pandemia, pero todos somos conscientes de que nuevas pandemias de este tipo pueden ocurrir. Sabemos que hay muchísimos virus en la naturaleza, muchísimos virus en las plantas, en los animales silvestres, y que los virus como el coronavirus que causa la COVID-19 es una típica zoonosis, es decir, un virus que estaba en un animal normalmente salvaje y que luego pasa al hombre, ¿no? Entonces, sin duda hay muchos virus en la naturaleza esperando, pues, dar el salto al hombre, y como es normal, pues a causa de la globalización en la que todos vivimos, pues cualquier salto que dé un virus al hombre, pues se va a mover rápidamente por todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para que ocurran nuevas pandemias. Afortunadamente, bueno, pues se hizo esa vacuna en tiempo récord, y la verdad, bueno, que lógicamente, aunque no quita, ¿no?, que se pueda contraer este virus, sí al menos nos protege de que la enfermedad, bueno, pues pueda desarrollarse en su cara más negativa, digámoslo así, ¿no? Así es, la mayoría de las personas en los países avanzados como España, pues afortunadamente estamos vacunados, tenemos nuestras 3 dosis, pronto empezaremos por edad a ponernos la 4ª dosis, y si bien es cierto que sigue habiendo muertes, muchos de estos fallecidos son enfermos que tienen otras dolencias, ¿no? Y la mayoría de nosotros, la mayoría de nuestros familiares que siguen poniéndose enfermos, pues afortunadamente tienen infecciones bastante leves. Eso es gracias, sin duda, a la vacunación, ¿no? Y en el tema de la vacunación queda mucho por hacer, porque esta vacuna no nos protege 100%, y una de las comunicaciones interesantes que se presentaron al Congreso fue del doctor Luis Juanes, del CSIC en Madrid, en el que están trabajando con una vacuna que sería intranasal, no intramuscular, y que parece ser que podría ser esterilizante para el virus, ¿no?, que protegería totalmente. Entonces, en este campo, pues también hay bastante campo científico para avanzar. También hay un avance importante de la vacuna española, de la farmacéutica IPRA, ¿no?, que también parece que puede pues un poco cubrir, ¿no?, los efectos de estas variantes, ¿no?, que tan preocupados nos tienen. Así es, nosotros invitamos, hubo una mesa redonda sobre vacunas, y uno de los investigadores invitados era de IPRA, y presentó los datos presentó datos científicos que un poco decían lo mismo que los datos que recibimos ahora ya por la prensa o por la televisión, ¿no? Tienen una vacuna que parece ser que va a ser bastante adecuada como 4ª dosis
para ponerse a continuación de cualquiera de las que hemos recibido en las 3 primeras dosis, ¿no? Entonces ellos están esperando justamente ahora que las autoridades europeas lo autoricen y ellos esperan en breve estar siendo una de esas cuartas vacunas disponibles que va a funcionar un poquito más, ¿no? Va a continuar un poco la defensa del organismo frente a la COVID, si antes hemos recibido las 3 vacunas que están en el mercado. Desde los profesionales, virólogos, no sé qué expectativas hay con la llegada ahora del otoño, el invierno, porque hay mucha preocupación, ¿no? Ahora vuelve otra vez la estación fría y hay preocupación sobre que pueda subir otra vez la incidencia, ¿no? Sí, como tanto hablamos de que, por distintos motivos hablamos de que la COVID pueda convertirse en una gripe, ¿no? De distintos puntos de vista. Entonces, la gente piensa que la gripe viene en invierno y puede que suban los casos. Lo que están diciendo las estadísticas mundiales, y es una noticia reciente de ayer, o quizás, es que la OMS, que tiene datos globales y que yo creo que es bastante de fiar, lo que está diciendo es que da la impresión de que la pandemia se está acabando. Eso quiere decir que a lo mejor en los próximos años no tenemos picos estacionales tan claros como tenemos de gripe, ¿no? Entonces, a lo mejor no es así, a lo mejor tenemos un otoño-invierno tranquilo, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? Según los números que maneja la OMS, que maneja, creo que, números bastante fiables. Bueno, lo que sí parece claro es que ya al menos esa presión hospitalaria y ese colapso de los centros sanitarios sí por lo menos parece que se ha frenado, afortunadamente. Pero claro, lógicamente hay cierto temor, sobre todo también en la población más vulnerable, en las personas mayores, ¿no? Cuando escuchan esto de, bueno, me voy a vacunar de la gripe y de la cuarta dosis del COVID, ¿no? Sí. Lo que ha dicho es fundamental, ¿no? O sea, el problema de la COVID no solamente la cantidad de personas, sobre todo mayores, que fallecieron y que siguen falleciendo poco a poco, sino el colapso del hospital. El problema es que si se colapsa el hospital y se colapsa la UCI, pues hay otras enfermedades que no pueden atenderse, ¿no? Y todos hemos vivido situaciones complicadas, ¿no? Y yo creo que no hay que tener miedo, todavía hay que tener un poco de precaución. Muchos de los compañeros de la prensa que nos visitaron en el Congreso nos decían, ¿y dónde están las mascarillas? ¿No? Y la verdad que éramos pocos los que a rato nos poníamos mascarillas, ¿no? Yo creo que ya se mezcla un poco la parte psicológica con la parte científica, ¿no? Y decía, bueno, si vosotros sois los técnicos, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay que tener un poco de precaución, saber que el virus está alrededor nuestro, y que ser consciente que aunque tengamos las 3 vacunas y nos pongamos la cuarta, pues no son vacunas esterilizantes del virus y que por lo tanto si vamos a una reunión con muchas personas en un sitio cerrado sin ventilar, hay que ser consciente de que podemos infectarnos, ¿no? Pero afortunadamente, como todo el mundo ya sabe, las infecciones son bastante leves actualmente. Entonces lanzamos ese mensaje, sobre todo ahora de cara a este otoño-invierno, del uso de mascarillas, sobre todo cuando los lugares no estén ventilados, cuando notemos que tenemos síntomas, o, lógicamente si somos personas vulnerables. Exactamente, vamos cumpliendo una edad, tenemos otros problemas respiratorios, entonces pues yo creo que no solo por la COVID, ¿no? Se ha visto que durante la pandemia pues han bajado los niveles no solo de COVID, sino de gripe y muchos virus respiratorios, ¿no? Entonces a lo mejor acabamos haciendo lo que en algunos países de Asia, ¿no? Como China o Japón, vienen haciendo desde hace muchos años, ¿no? Todos yo creo que hemos visto algún grupo de turistas de estos países en España ya hace tiempo, algunos con sus mascarillas y no era por la alergia del polen, ¿no? Era para protegerse. Estábamos viendo hace unos instantes otra de las actividades paralelas a este congreso, que era bueno, pues esas ponencias en las que los malagueños pues podían acercarse ahí al Centro Cultural La Malagueta y directamente preguntar a los especialistas, ¿no? ¿Cuáles son las principales inquietudes de los malagueños frente al COVID? Pues sí, la verdad que se nos ocurrió hacer esta actividad y yo creo que tuvo un éxito, bueno, razonable. Era una charla, ¿no? con José Antonio López Guerrero, Hal, que sale mucho en la televisión, sale mucho en La Sexta, y Raquel Rodríguez Merlo, que también lo acompañaba y que también es una persona divulgadora, es una médico.
y lo titulamos Lo que quiere saber de la pandemia y sí se atreve a preguntar, ¿no? Y entonces, pues las preguntas daban vueltas al tema que estamos hablando, ¿no? Tenemos que seguirnos protegiendo, las vacunas nos protegerán, va a aumentar la sintomatología, sobre todo la incidencia en la población, un poco qué debemos hacer, ¿no? Eso era la inquietud. La gente no preguntaba del pasado, de lo que había pasado, sino lo que preguntaba, estaba muy interesado en qué nos va a venir, o van a venir otras epidemias, qué tenemos que hacer frente a ellas. Un poco la gente mirando bastante al futuro, cosa que yo creo que es bueno. Doctor, tenemos ahora una entrevista con representantes de long COVID, COVID persistente. Es un tema que preocupa mucho. Leíamos hace unos días que hay 17 millones de europeos que han padecido el COVID persistente, que se sepa, y lo siguen padeciendo. ¿Qué nos puede decir sobre esto del COVID persistente? Bueno, yo puedo decir mi experiencia personal. Yo tuve COVID contagiado por mi niña pequeña, que se contagió a su vez en la guardería. Y yo no sé si soy oficialmente un long COVID, pero yo creo que en mi caso fue una especie de ese cansancio que no sabe uno definir, que se ha ido prolongando durante los meses, ¿no? Y bueno, es algo leve, ¿no? Ya no sabe uno si es cansancio del trabajo, de la edad o del COVID, ¿no? Pero es cierto que cuando uno lee, ¿no? Escucha la lista de síntomas que la COVID ocasiona y que se mantienen en el tiempo, la verdad es que un poco asusta, ¿no? Porque uno tiene miedo de que eso se haga crónico y estar toda la vida afectado, ¿no? Y bueno, yo creo que todos tenemos familiares alrededor que le dicen la lista de los especialistas que siguen yendo por estos síntomas que no desaparecen, ¿no? Sí, de hecho la Organización Mundial de la Salud ya lo ha catalogado oficialmente como una enfermedad. Pues muchísimas gracias, doctor Jesús Navas. Como decíamos, enhorabuena también por la organización de este importante congreso y esperamos que Málaga pues vuelva a ser referente, ¿no? en el campo de la virología. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo y gracias a vosotros por vuestro interés. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar dentro de unos instantes precisamente de COVID persistente, de long COVID, pero antes vamos a darles unos apuntes de actualidad que creemos son interesantes relacionados con la salud. Por ejemplo, un tema importantísimo, se está celebrando durante esta semana la Semana Europea del Cáncer de Pulmón y hemos conocido algunos datos que nos llevan a la reflexión. Los hospitales andaluces diagnostican cerca de 5.000 casos nuevos de cáncer de pulmón al año. En Málaga son 942 personas las que sufrieron este tipo de tumor, que sigue aumentando además su incidencia en las mujeres. Para que se haga una idea, el cáncer de pulmón es el segundo tumor con mayor incidencia a nivel mundial y el cuarto en España. Sin embargo, y esto es importante, es responsable del mayor número de muertes por cáncer en nuestro país y también en el resto del mundo. Las autoridades sanitarias, con motivo de esta Semana Europea, han lanzado una campaña para concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de esta enfermedad. También hay que poner sobre la mesa que el hábito tabáquico es el mayor factor de riesgo de este cáncer, aunque existen también otros factores de riesgo y hasta el 20% de casos de cáncer de pulmón se pueden presentar también en personas que nunca han fumado. En estas últimas décadas, lo decíamos al inicio, se ha observado un claro incremento de la incidencia en la mortalidad de cáncer de pulmón en mujeres. Y también les queremos contar que actualmente el Sistema Sanitario Público de Andalucía cuenta con un total de 93 estudios clínicos activos que realizan medicina de precisión en el cáncer de pulmón, de los que 88% son ensayos clínicos y un 11% son estudios. También es cierto que también cada vez pues las terapias, ¿no?, dirigidas, ¿no?, al algoritmo terapéutico de estos pacientes, pues también están permitiendo un importante aumento de la supervivencia y una mejora de la calidad de vida. Pero en cualquier caso, ojo, porque el cáncer de pulmón es sin duda, además de tener mucha incidencia cada vez más en las mujeres, el cáncer más mortal a nivel de cifras, tanto en España como en el resto del mundo. Y otra noticia importante también de esta misma semana es que en Málaga ha sumado 600 desfibriladores, porque ya se han instalado
nuevos en toda la ciudad, con lo que, bueno, pues es importante porque se ve que se está avanzando en este programa de Málaga Cardioprotegida. Además, para garantizar su correcta utilización, la asociación SPAUMI, los amigos de SPAUMI, que ya les hemos tenido aquí en bastantes ocasiones, han impartido un centenar de cursos gratuitos. Hay que decir que en nuestra ciudad tenemos concretamente 627 desfibriladores registrados, tanto en espacios públicos, como los que estamos viendo en la imagen, como también en centros, por ejemplo, pues en centros comerciales, en grandes empresas, etcétera. Pero el objetivo es, en cualquier caso, incrementar esta red de desfibriladores para que cuando surja un problema, pues que podamos tener esos desfibriladores a mano, pero sobre todo el también importante es saber utilizarlos, y es por esto que desde SPAUMI pues se siguen impartiendo esos cursos en los distritos, lo queremos recordar, y para que cualquier persona, incluso hasta niños, saben utilizar este tipo de aparatos. Una cosa importantísima es que la reacción rápida ante una parada cardíaca salva vidas, entonces tenemos que concienciarnos muy mucho de saber utilizar los desfibriladores. Pues una breve pausa para la publicidad y enseguida volvemos a hablarles de COVID persistente, y luego pues también les hablaremos del Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio y de los mayores. Lo anunciábamos hace unos instantes y ya tenemos al otro lado a Mar Racero, portavoz del Long COVID Andalucía. Mar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, encantada de volver a saludarte. Hay dos temas importantes que queremos poner sobre la mesa. Uno, y es que pues lo leíamos hace unos instantes, hace muy poco, hace unos días, que hay 17 millones de europeos que han sufrido o sufren, que se sepa, el COVID persistente, y otra importante, que ha nacido esa red española de investigación en COVID-19 persistente. Cuéntanos un poco. Pues con respecto a la primera parte que has comentado, pues sí, realmente es lo que hay, aunque no existen registros como tal aún. En España, por ejemplo, sí se estaba realizando, en lo que es la comunidad andaluza, se estaba realizando un registro de pacientes a través del CACOF, del Colegio Andaluz de Farmacéuticos. Se prestaron voluntarios a ello en su momento, pero ahora con la creación del REICOP, que fue el pasado miércoles 8, si mal no recuerdo, estuve presente en Madrid, pues lo que antiguamente era el proyecto Marco, que era junto a lo que es Long COVID ACTS a nivel nacional, estaba la SEN, siempre ha ido de la mano, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, junto con 47 entidades médico-científicas, y ahora pues se ha creado un proyecto aún más grande que lo que está compuesto por 57 entidades médico-científicas más los pacientes. Uno de los propósitos que tiene REICOP, aparte de investigar, uno de los primeros propósitos que lleva adelante es la creación de una verdadera base de datos de personas con COVID persistente. Veo aquí también, Mar, que otro de los objetivos, que además se espera publicar a principios de este próximo año 2023, es la actualización de la guía clínica para la atención del paciente de COVID persistente, ¿no? Correcto.
Se elaboró a través de, como bien he dicho antes, del proyecto Marco 19, la primera guía de atención al paciente, en la que colaboraron 47 entidades médico-científicas, por supuesto, LONCOVI CTS, y la SEN encabezando el estudio. Y, y ahora pues necesitamos una actualización porque eso fue creado en base a los enfermos que estábamos de la primera ola, empezando la segunda. Pero ya tenemos séptima casi. O sea, la sintomatología ha ido variando después de aparecer las vacunas. Siguen compartiendo muchos síntomas con los que estábamos iniciales de los pacientes nuevos que se han ido incorporando a las distintas asociaciones y, y hay que actualizar la guía sí o sí. Además, importantísimo también ese reclutamiento en pacientes para el estudio genético y análisis de muestras recogidas para intentar, ¿no?, entender más esta enfermedad, porque vamos a recordar, lo hemos dicho antes, que la Organización Mundial de la Salud ya ha catalogado oficialmente el COVID persistente como una enfermedad. Efectivamente, si no recuerdo mal, la codificación de la enfermedad entró en vigor en enero de 2022. La enfermedad está reconocida. Lo que nos hace falta es investigación para poder curarnos, muchísima investigación. Los pacientes somos un pilar base porque sin nosotros no se puede recopilar las pruebas pertinentes para poder seguir investigando, y desde todos los campos y las áreas habidas y por haber, que como bien sabéis, esto es una enfermedad multisistémica, no solamente abarca un síntoma ni dos. Estaban registrados en la primera guía de atención al paciente hasta 207 síntomas, y en Andalucía también tenemos a través del biobanco de muestras, como asociación, tenemos creado un voluntariado de personas que estamos con la enfermedad, que la padecemos, para donación de muestras, y llegar a crear una colección que sea gratuita para todo médico que quiera investigar y quiera. De todas maneras, las puertas de lo que es REICOV, que es la red española de investigación al COVID persistente, siguen abiertas para todo facultativo, o para cualquier persona que reúna el perfil de investigador, a nivel, o sea, a título personal o a nivel asociación. Esas puertas siguen abiertas. Y me gustaría, ya para finalizar, nos queda apenas un minuto, Mar, para que las personas que nos ven se hagan una idea. Estamos hablando que estas secuelas, este COVID persistente, se puede traducir a unos síntomas que van pues de un cansancio, una fatiga, como nos decía el virólogo que hemos hablado antes, hasta cosas mucho más graves, incluso incapacitantes, ¿no? Correcto. A mí me veis aquí sentada, me ralentiza un poquito lo que es el habla. He llegado a tener parálisis facial, parálisis en la parte izquierda completa del cuerpo, una diplopia, estrabismo. Utilizo pañales porque no manda la señal el cerebro de ganas de orinar, problemas de disautonomía, taquicardia. Utilizo un andador para caminar, no mantengo el equilibrio, me canso, pero como yo, hay muchísima gente, van alternando sus síntomas. Perdona que te corrija, porque nosotros los consideramos síntomas, ya que no es un daño que venga producido por haber sufrido la COVID. Son síntomas que nacen completamente después de haber sufrido la fase aguda y que no tienen nada que ver
Yo la vez pasada que me entrevistaste tenía el pelo largo, me lo he tenido que cortar porque se me cae a manojo. Ya. Entonces, no es solamente lo que es, la gente te ve por la calle y te dice, uy, qué bien te veo mejor. Eh, a ver, yo casi no como, no puedo tragar comida. Entonces, estoy hinchada por medicamentos, que todos los medicamentos que estoy utilizando son para evitar qué, pero ninguno para curarme. Ya. La mayoría de personas no se le ve, no se le nota, a no ser que empieces a hablar con ella, empieces a notar algo muy evidente como un problema neurocognitivo o como o que se ahogue, que yo no tengo los pulmones, los tengo bien, pero por ejemplo me ahogo, pero mis pulmones salen perfectamente y, y eso, concienciar un poquito a todo el mundo, a la sociedad, de que aunque hay personas que por fuera no se les vea, lo están pasando muy mal porque la profesión va por dentro y es como si nos hubieran dado un cuerpo prestado. Si hubiera alguien que estuviera un poquito perdido, pues solamente tiene que ponerse en contacto con COVID persistente Andalucía @gmail.com Vale. o buscarla a través de las redes. Pues nos quedamos con ese mensaje. Enhorabuena por este paso tan importante de la REICOP, importantísimo, que va a luchar esa asociación de tanta gente, profesionales, pacientes, etcétera, para que se pueda dar solución. Mar Racero, portavoz Long COVID de Andalucía, un abrazo muy fuerte, te deseamos lo mejor, gracias. Un abrazo enorme y millones de gracias por dedicarnos un espacio a nosotros. Claro que sí, gracias, un abrazo. Bueno, volvemos y saludamos ya a nuestro siguiente invitado. Él es Juan Sánchez, presidente del Teléfono de la Esperanza de Málaga. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cuánto daño ha hecho el COVID? Estamos hablando de las secuelas, ¿no? que ha dejado, ¿no? En mucha parte de la población, en todos los aspectos, aspecto sanitario, aspecto familiar, aspecto de pérdida, de económico, y precisamente de eso vosotros sabéis mucho, ¿no? Porque atendéis a muchísimas personas que os llaman buscando consuelo, ¿no? El COVID, desde luego, las llamadas, lo que es el Teléfono de la Esperanza, ha sido un testigo muy en primera línea de lo que ha supuesto el COVID, ¿no? Las personas que tenían antes problemas previos al COVID, por situaciones de distinta índole, tanto familiares como físicas, por cuestiones de salud, laborales y tal, todo esto lo ha agravado el COVID, ¿no? Entonces el Teléfono de Esperanza ha estado ahí presente y somos testigos de la cantidad de llamadas y de circunstancias que han originado que estas circunstancias previas se hayan agravado después del COVID. Este sábado, pasado fin de semana, se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hicisteis una carpa informativa, ¿no? en la Plaza de la Merced, Constitución. Plaza de la Constitución. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue esa jornada, porque participó el ayuntamiento, diferentes también colectivos. Cuéntanos un poco cómo vivisteis la jornada. El sábado pasado fue el Día Mundial del Suicidio y sobre todo es un día muy importante para poner el foco en esto que estamos hablando de pandemia y que la pandemia también toca al suicidio, ¿verdad? Ha tocado, claro, por las cifras que tenemos ahí. Desde luego han sido muy significativas y son testigos de que la pandemia también ha originado que las cifras de suicidios suban. Hemos puesto el foco el sábado pasado en algo muy importante que hay que constatar, y es que el suicidio se puede prevenir. Y si todas las instituciones a nivel social trabajamos en función de que el suicidio se puede prevenir, yo creo que estamos haciendo una labor muy importante y sobre todo poner un foco importante en que es necesario un plan nacional de prevención del suicidio. Tenemos un plan nacional de accidentes de tráfico, violencia de género y sin embargo el suicidio, las cifras así lo denotan. Tenemos, la última cifra de estadísticas son 4.000 suicidios en lo que tuvimos en el 2020. Esas son cifras que casi triplican a los accidentes de tráfico, multiplican casi por 11 lo que son los homicidios y por más de 70 lo que son violencia de género. Son cifras,
Pero hay que pensar que detrás de esa cifra hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. ¿Hasta cuándo tienen que estar esas cifras aumentando para que se haga un plan nacional de prevención del suicidio? Y eso es importante. El suicidio se puede prevenir y yo creo que la sociedad tenemos que tener ya conciencia de que ese plan tiene que ejecutarse y tiene que haber ahí ya una intención política y social para que eso se ponga y sea un hecho. Uno de los objetivos de este tipo de actividad es visibilizar el tema y que no sea tabú, que se pueda hablar de ello como estamos hablando nosotros ahora, ¿no? Esto es un paso importantísimo. Hace unos años no se podía hablar de suicidio, no se podía en los medios de comunicación, era un medio que estaba prohibido y los libros de estilo así lo decían, no se puede porque es contagioso hablar de suicidio. Sin embargo, se está viendo que no. El suicidio, hay que hablar de suicidio, hay que hablar y salir, esta sociedad tiene que salir del tabú, del estigma de las personas que han sufrido ese problema, tanto ese sufrimiento que sufren por ese dolor psicológico de las personas que tienen ese trance, ese aislamiento social que tienen en ese momento, esa desesperanza enorme que sufre esa persona y eso en su entorno, cómo provoca también que eso se genere una situación muy dolorosa. Pensemos que en España se suicidan 11 personas al día, en el mundo son casi cada 40, lo que va a durar este programa son cada 40 segundos se suicida una persona. O sea, pensemos que son cifras muy alarmantes que ya tienen que ponerse en evidencia que se necesita un plan de actuación. Málaga, además, leo aquí, no sé, corrígeme si no es así, que tiene una de las tasas de suicidio más altas de España, ¿no? Sí, sí, y no se sabe, o sea, porque el suicidio, ¿qué provoca el suicidio? Se dice que es multifactorial, son muchos los factores que inciden para que una persona tome esa decisión autolítica de morir de esa manera, y son muchos los multifactorial y multicausal, son muchas las causas que inciden ahí. Entonces, en un plan de prevención yo creo que tenemos que actuar de manera que crear factores protectores para que eso no suceda. Poner el foco, por ejemplo, en la medicina primaria. Las personas, cuando vamos al médico, ese médico de cabecera que tenemos en las personas más cercanas, debían de fomentar en la medicina primaria lo que es la prevención del suicidio. Establecer estrategias a nivel social de manera que el suicidio es un problema de salud pública y dentro de la salud pública está la salud mental. Entonces, ahí tenemos que gestionar para que la salud mental no esté cada vez más con más recursos que de las que tenemos ahora mismo, ¿no? Tenemos una de las tasas más bajas de psicólogos, por ejemplo, por 100.000 habitantes a nivel europeo. España tiene que reforzar lo que es la salud mental para que esas personas que tienen esas ideaciones tengan una cobertura suficiente para poderlo sacar de esa ambivalencia que vive la persona en un momento así, ¿no? Es decir, no quiero sufrir, pero tengo que tomar decisiones en mi vida. ¿Cuál es la decisión que tomo? No quiero sufrir, pero tengo esa otra decisión que de qué manera dejo de sufrir. Y entonces toman esa decisión. Yo creo que ahí tenemos que actuar con todos los medios posibles que tenemos a nivel social para prevenirlo y para que no haya más números. Preocupa también la subida de la incidencia de tentativas, autolesiones en la gente más joven, ¿no? La gente joven... en la pandemia hay dos núcleos sociales que creo que han sufrido mucho, que son tanto los jóvenes como las personas mayores, ¿verdad? La gente joven se le ha aislado de esos hábitos sociales que han tenido siempre de compartir con sus iguales. Y yo creo que eso ha incidido que aumente también las autolesiones, porque no han sabido gestionar en muchas ocasiones la gente joven cómo gestionar ese momento de sufrimiento, ese momento de no saber la inteligencia emocional. Yo creo que ahí tendría que trabajarse muchísimo para cómo gestionar ese momento de sufrimiento en sí, ¿no? Entonces acuden pues a autolesiones que pueden ser quemaduras, que pueden ser cortes, que pueden ser ideas incluso recurrentes para tratar de evadir ese sufrimiento que tiene. Y yo creo que ahí también tenemos, el teléfono de la esperanza ha puesto un recurso muy importante, que es el chat de la esperanza. La gente joven normalmente no llama por teléfono, no llama, y los padres pueden estar constatando sí, les cuesta. Que se le manda un email o sea, un chat, un WhatsApp, y enseguida contestan. Sin embargo, lo llamas por teléfono y no te cogen el teléfono. Entonces dijimos en el teléfono de esperanza, ¿qué hacemos? Vamos a gestionar algo que podamos trabajar con la gente joven, porque no teníamos llamadas de gente de menores de 18 años.
cuando había 160.000 llamadas, o sea, 26.000 en Málaga, a nivel nacional 160.000, pero de las 26.000 llamadas que teníamos en Málaga el año pasado, no teníamos ninguna de menores de 18 años. Ahí con la Fundación El Pimpi y el CaixaBank pusimos en funcionamiento el chat de la esperanza. Y sorpresa, hemos acertado, claro, porque en 6 meses tenemos 1.917 atenciones. Quiere decir que vamos por buen camino y hemos encontrado una herramienta para, en esos momentos de crisis de la gente joven, sea capaz de contactar con un profesional que puede estar en ese momento de ayuda. Qué importante, ¿no? También la labor de los voluntarios, ¿no? Que están formados, ¿no? para esto, ¿no? Claro, para atender cualquier llamada que tenemos a través del teléfono de la Esperanza o a través del chat o a nivel presencial en nuestra sede, tenemos que formar a nuestros voluntarios. La formación es básica, o sea, como mínimo es un año de formación. Y hemos también constatado que esta pandemia también ha sido buena para, a nivel social, tomar conciencia de que la gente se acerca más a las ONGs. Tenemos más voluntarios, viene más gente al teléfono de Esperanza a decir, ¿qué puedo yo hacer? He pasado por una crisis, he solventado mi crisis o he visto en un familiar, y ¿qué puedo yo hacer para ayudar? Y hemos aumentado el número de voluntarios. También es una cuestión que hay en positivo que poner aquí sobre la mesa. Hay que también remarcar que el teléfono de la Esperanza en Málaga atiende los 365 días del año y de forma totalmente gratuita. Bueno, lo decimos también para que las personas que nos ven lo sepan, ¿no? Claro, son 365 días del año y las 24 horas del día estamos ahí presentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que cualquier persona que tenga cualquier problema y quiera contactar con nosotros, sabe que hay alguien que le escucha, que no le juzga, que no le critica, que le ayuda, que le acompaña y trata de solventar esa crisis siendo como un GPS en su vida para que pueda dar salida a esa crisis en ese momento puntual que está teniendo. Yo creo que es importante que podamos tener estos recursos y ahí estamos, o sea, son 50 años ya trabajando en esta labor. Claro que sí, y además que es importantísimo lo que comentabas, Juan, que tenemos que visibilizar y tenemos que ser conscientes de que es que hablamos que hay una tentativa, intentos de suicidio, lo leo por aquí, un dato que han aportado hace muy poquito, cada 48 horas, o sea, es que estamos hablando de unas cifras, ¿no?, como tú has aportado antes, que merecen una reflexión, pero sobre todo, la principal reflexión es que hay que pedir ayuda. Es que hay que pedir ayuda, porque cuando uno se deja ayudar, pues puede salir, ¿no?, de esos pensamientos cíclicos, de esos pensamientos recurrentes, que hay una salida. Ese es el mensaje, yo creo que hay que lanzar. En un momento que está de crisis una persona que tiene una ideación suicida, se cree que su problema está sin solución. Claro. Hay un túnel imposible de salir de ahí. Entonces, tenemos que buscar recursos para estar cerca de esas personas, de manera que se den cuenta que ante un problema que ellos consideran que es imposible de solucionar, hay salidas. Y hay que buscar factores protectores, que le llamamos, para que esa persona encuentre salida a ese problema que considera que es un problema sin solución. Salir de esa angustia, de ese tormento, y buscar asideros, buscar razones para vivir, que las hay. Claro que sí. Tenemos la experiencia en el teléfono de la Esperanza de que personas que se han encontrado en un momento límite de una situación así, que han podido salir de ese momento límite, después han vuelto y al teléfono, han llamado a nuestras puertas o nos han llamado al teléfono diciendo gracias a vosotros mi vida ha podido seguir, gracias a vosotros he podido disfrutar de mis nietos, de mis hijos, mi vida tiene un sentido. Imagino que eso será una gran satisfacción, ¿no, Juan? Eso no tiene precio, claro. Y yo creo que eso es fundamental y eso es la compensación de nuestro trabajo. Claro que sí. Pues Juan Sánchez, presidente del Teléfono de la Esperanza de Málaga, muchísimas gracias. Recordamos que aparte de ese teléfono está también el chat, para que también, bueno, pues quien quiera, jóvenes, no tan jóvenes, pero que está también a disposición, como decíamos, pues todos los días del año. Y la página web, que ahí tienen todos los recursos. También, bueno, ahí se pueden informar de todo. Muchísimas gracias al Teléfono de la Esperanza. Nosotros continuamos y lo vamos a hacer ahora saludando a Martín Durán, presidente de FOAM, Federación de Organización de Mayores, porque bueno, estamos siempre muy pendientes desde Salud y Bienestar de todo lo que ocurre, ¿no?,
con los mayores, sobre todo también con estos temas. Hablábamos al principio con el virólogo sobre la intención, ¿no?, de administrar la cuarta dosis de la vacuna del COVID con la de la gripe, pero claro, hay cierto temor también, porque hay una serie de variantes que no se sabe muy bien esta cuarta dosis si realmente van a dar respuesta, ¿no?, a estas personas más mayores y más vulnerables, ¿no? Y precisamente queríamos hablar con Martín sobre este asunto. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco cómo habéis encajado esta noticia, ¿no?, de que los centros de atención primaria van a empezar a administrar la dosis de estas dos vacunas. Bueno, nosotros lo hemos acogido mal por una razón. Las vacunas que se van a poner aquí son unas vacunas bivalentes que tienen dos cepas. Una es la del virus original de Wuhan y otra es de una cepa de Omicron, de una subvariante de Omicron, que es la BA1, que ya está extinguida. En esta misma semana se ha aprobado por la Agencia Europea del Medicamento otra vacuna de la misma farmacéutica, la farmacéutica es la misma, Pfizer. Se ha aprobado una vacuna que también es bivalente, contiene la cepa original como la anterior, pero contiene, sin embargo, las subvariantes de Omicron que están actualmente dominantes en todo el mundo, que son la BA4 y la BA5. Entonces, nosotros lo que decimos es que, mire, las vacunas para que sean eficaces tienen que contener las últimas, las preparadas para las últimas variantes del virus. Y no lo decimos nosotros hoy. Hoy, precisamente, lo que son la Asociación Española de Vacunas y de Inmunología han sacado una nota en la que dicen que la vacuna que deben de ponerse son estas últimas que yo le he indicado y no la que se quiere poner aquí. Si queremos tener vacunas eficaces, tenemos que utilizar las últimas. No podemos utilizar unas vacunas con una cepa que ya ni siquiera existe. Sí, bueno, importante. No sé si habéis trasladado esta, no sé, digamos, esta contradicción, ¿no?, que no deja de ser una contradicción, ¿no?, lo que se pretende hacer y qué respuesta os han dado. Pues sí, nosotros la hemos trasladado a la consejera de salud de la Junta de Andalucía. Ella nos ha dicho que está de acuerdo con nosotros y que iba a intentar bueno, que aquí en Andalucía se pusieran estas vacunas. Es que además, mire, le voy a decir una cosa, es que todo lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad relacionado con el COVID está mal. Y esto pues también está mal. ¿Por qué? Ellos quieren empezar la inoculación de esta cuarta dosis a partir del día 26 de septiembre. Primero, cuando la Agencia Europea del Medicamento, allá por el mes de abril, recomendó que se pusiera esta cuarta dosis, el Ministerio de Sanidad dijo que aquí no se ponía porque querían esperar al otoño para hacerla coincidir con la vacuna de la gripe. Bueno, pues mire, le diré, las vacunas de la gripe empiezan a ponerse a partir de la segunda quincena de octubre. Así que la situación pandémica actual, que es muy baja, estamos ahora mismo quizás lo más bajo desde que conocemos esta pandemia, pues permite que se puedan retrasar estas vacunas y hacerla coincidir efectivamente como ella quería desde un principio con las vacunas de la gripe. Porque, como le he dicho, eso empezará a mediados de octubre, no puede empezar antes, porque las vacunas de la gripe, igual que las del COVID, a fin de cuentas la gripe es un virus también como el COVID, tienen una efectividad de 6 meses como las del COVID, exactamente igual que la del COVID. Lo que pasa es que la gripe es un virus estacional y por lo tanto solo la ponemos una vez al año. Cuando nos encontramos con un virus como el COVID, que no es estacional, que va subiendo, va bajando, y esa es la tónica del COVID, pues entonces evidentemente hay que poner más de una vacuna al año si queremos estar protegidos. Y en las personas mayores, estos 6 meses incluso va decayendo y a partir del cuarto o quinto mes de haberse puesto la dosis anterior es recomendable poner la otra de refuerzo. Los mayores, quiero recordar, o le recuerdo a todo el que nos esté viendo y escuchando, que se pusieron la tercera dosis en septiembre del año pasado. Es decir, que hace ya un año que se pusieron la dosis. Ya. Así que no vemos ahora las prisas que le han entrado a la ministra por poner una vacuna que nace ya obsoleta y que evidentemente no va a tener la eficacia de las nuevas.
Bueno, pues ahí queda recogida esa, digamos, crítica, ¿no?, que hacéis vosotros a esa decisión del Gobierno, y vamos a ver qué pasa en Andalucía. Y yo quiero aprovechar, Martín, que hablo contigo, porque tengo aquí una noticia y quiero comentarla contigo, no tiene que ver ya con las vacunas, y es que en el año 2021 la Fiscalía de Málaga investigó un total de 38 casos de diligencias sobre desasistencia y malos tratos a mayores de 60 años. La verdad que es un número, hombre, preocupante, porque estos son denuncias que se han hecho, luego hay que ver lo que no se ha denunciado, y nosotros, bueno, pues queremos poner un poco el acento en la vulnerabilidad de muchas personas mayores que además pues se encuentran totalmente a expensas, ¿no?, de esos cuidadores, ¿no?, que tienen, e incluso la Fiscalía dice, recoge en el auto, que es un delito con absoluta impunidad, ¿no?, y que habría que hacer algo al respecto. Bueno, desgraciadamente cada vez está aumentando más la violencia hacia los mayores, que pueden ser la violencia no es solo física, Ya. existe también la violencia psíquica, existe la violencia por abandono, en fin, existen muchos tipos de violencia. Ya. Y desgraciadamente eso, en lugar de ir descendiendo en una sociedad como la nuestra, que se dice civilizada y se dice avanzada, pues mire usted, las sociedades anteriores yo creo que en ese aspecto estaban mucho más civilizados que nosotros, porque había un respeto a los mayores que hoy en la actualidad no existe, se está perdiendo, y desgraciadamente cada vez son más habituales estos malos tratos hacia las personas mayores. A nosotros nos alegra que la Fiscalía intervenga, que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no se puede permitir un maltrato a una persona mayor, que como usted ha dicho, es una persona vulnerable, en muchos de ellos incluso no tienen ni capacidad cognitiva. Luego, por lo tanto, todo lo que se haga en ese sentido será poco, y lo dicho, y yo creo que eso tiene que empezar en las escuelas, tiene que empezar en la educación. Hay que recuperar lo que es el respeto hacia la persona mayor. Las sociedades antiguas la tenían, y aquí en España no hace mucho también, pero se va perdiendo desgraciadamente con el tiempo. De hecho, nosotros tuvimos aquí en Málaga hace poco tiempo un congreso nacional de notaría, y uno de los temas sobre los que se basó ese congreso era precisamente sobre el envejecimiento de la población y cómo la labor, en este caso de los notarios, tiene también que ir enfocada a eso, ¿no?, a tener en cuenta que las cosas van cambiando, que la población va envejeciendo y que tienen que prestar especial atención, ¿no?, a ese segmento de población. Pues sí, la población mayor cada vez somos más numerosos, no solo en España, sino en el mundo, porque, bueno, gracias a Dios, la esperanza de vida, y España además es uno de los países con mayor esperanza de vida, pues gracias a Dios, eso sí, en eso sí se ha ido avanzando. Las sociedades antiguas y España hace 50 años no había la esperanza de vida que hay hoy, y por lo tanto los mayores vamos siendo cada vez más numerosos en España y en el mundo. Y por lo tanto, bueno, pues hay que conseguir un respeto hacia los mayores, porque además todo el mundo vamos a llegar, los que lleguemos, claro, hay otros que no llegan, pero bueno, todo el que tenga la suerte de llegar a mayor, pues va a ser mayor. Entonces, yo creo que pero se lo repito, yo creo que eso hay que concienciarlo en las escuelas y en lo que es también la propia familia, en el propio hogar, ¿no? Ahí es donde se le debe de enseñar a los jóvenes ese respeto a las personas mayores. Y desde luego, una sociedad que no respeta a las mayores no merece que se le llame una sociedad civilizada, porque no, eso es una pérdida de valores tremenda, y demuestra que esa sociedad tiene unas carencias que no merece la pena de llamarse civilizada. Mira, nos quedan un par de minutos y aquí en Málaga hemos tenido hace poquito la feria de Málaga, y aquí tenemos una caseta dedicada a los mayores, y a mí me gustaría, bueno, ya hemos hablado de temas de vacunas, temas de tal, pero sí me gustaría aprovechar, ¿no?, que estamos hablando contigo, que representas a tantos mayores, para pues lanzar ese mensaje de optimismo
y ahora que ha empezado el curso, digámoslo así, que empiezan muchos talleres, muchas actividades enfocadas a los mayores, pues que animes, ¿no?, a las personas mayores a que se muevan, a que hagan algo, a que estén activos, porque sin duda eso es importantísimo, ¿no?, para llevar, ¿no?, digamos, esos años, ¿no?, con alegría, ¿no? Eso es fundamental. Mire, la actividad física es fundamental. Ya. Es decir, que los mayores no pueden, no deben de quedarse en su casa. Tienen que salir. El COVID hasta ahora ha impedido mucho de ese tipo de salidas y ese tipo de relaciones. No podemos tampoco menoscabar al COVID. Ahora mismo estamos como le he dicho, el COVID tiene unas curvas. Ahora mismo estamos en la parte baja de la curva, pero el COVID va a subir, ¿eh? Ya. El COVID va a subir y tenemos que seguirle respeto al COVID. Tenemos que seguir teniendo respeto al COVID porque el COVID sigue matando gente. Ya. La semana pasada la Organización Mundial de la Salud decía que cada 44 segundos muere una persona en el mundo por COVID. Teniendo en cuenta esto, tomando nuestras precauciones, y las precauciones ya tampoco son tan grandes, ¿eh? Yo lo que sí les sigo recomendando a todas las personas mayores, que siempre que estemos en interiores o vayamos en transporte público, sigamos usando la mascarilla. Además, no cualquier mascarilla, la quirúrgica no, la FFP2. Es una recomendación que yo doy. En el exterior, la verdad es que la posibilidad de contagiarte desciende muchísimo. Así que no le tengamos miedo al COVID, que empecemos a relacionarnos, que empecemos a hacer actividades con ese respeto que acabo de decir, y también recomendar, porque aquí se está recomendando la vacunación a partir de los 80 años, pero las recomendaciones de los organismos internacionales no es a partir de los 80. En Estados Unidos a partir de los 50 y los organismos de aquí de Europa a partir de los 60. Pues yo les recomiendo que a todos se vacunen, porque a las personas mayores es prioritario que se vacunen, y con esa vacuna y con esa protección que he dicho, que es muy sencillita, hacemos todas las actividades que tengamos que hacer nuestra vida lo más normal posible y a intentar divertirse y pasarlo lo mejor posible. Y me alegro mucho que en esa feria lo hayan pasado estupendamente, porque la verdad es que se lo merece. Claro que sí. Pues Martín Durán, presidente de FOAM, Federación de Organizaciones de Mayores, un abrazo muy fuerte, charlaremos muy pronto, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, desearles que tengan una buena semana y ya saben que los jueves tienen una cita con salud y bienestar. Hasta luego.